El secreto más devastador de María Félix acaba de ser revelado y va a destrozar todo lo que creía saber sobre la doña. Su primer y más grande amor fue su propio hermano Pablo, una obsesión prohibida que marcó para siempre su forma de amar y que explica por qué destruyó a 4 esposos en su búsqueda desesperada por encontrar a alguien como él. Tú que me estás escuchando, prepárate porque lo que voy a revelarte hoy sobre los amores más oscuros de la mujer más bella del mundo va a hacer que se te caiga la mandíbula al suelo. María Félix no solo coleccionó corazones masculinos, sino que vivió romances prohibidos, secuestró a su propio hijo y mantuvo relaciones lésbicas en París que terminaron en juicios devastadores. La confesión más explosiva viene de las propias palabras de María Félix sobre su hermano Pablo. Era 4 años más grande que yo, guapo, me enseñó a montar a caballo, a cantar, a tocar la guitarra, a amar. Me temblaban las piernas cada que lo veía entrar a casa sudando. Pablo era un dios de guapesa, moreno con un lunar idéntico al mío. La verdad brutal es que esta obsesión incestuosa condicionó toda su vida amorosa. María confesó, cuando me enamoré tendrá que ser un hombre como él, que tuviera su piel y sus ojos. Ninguno de sus 4 esposos pudo competir con la imagen idealizada de su hermano, y eso los destruyó a todos. ¿Sabías que María Félix se casó a los 17 años con Enrique Álvarez Alatorre, un vendedor de cosméticos, solo para escapar del control de su padre? Su primer matrimonio fue una mentira desde el inicio, una huida desesperada que terminó en tragedia cuando ella le fue infiel con su vecino, y él respondió con celos enfermizos que casi la volvieron loca. Pero lo que nadie te ha contado es el secuestro más escandaloso de la farándula mexicana. En 1946, María Félix y Agustín Lara literalmente secuestraron a su hijo Enrique de la casa de su abuela paterna. Lo escondieron en la cajuela del auto y se lo trajeron de Guadalajara a México, causando un escándalo nacional. La exclusiva que tengo para ti revela que su matrimonio con Agustín Lara, el Flaco de Oro, fue una montaña rusa devastadora de pasión y destrucción. Él le compuso María Bonita como regalo de bodas, pero también la controló obsesivamente hasta que ella no pudo soportarlo más y lo abandonó después de solo 2 años. Tú que me estás escuchando, lo más impactante es que María Félix vivió un romance lésbico en París con Suzanne Boulay, conocida como Frede, la dueña del cabaret Le Carrols. Vivieron juntas en el lujoso Hotel Georgie V, pero cuando la relación terminó, se demandaron mutuamente para recuperar las joyas millonarias que se habían regalado. La verdad exclusiva es que María también tuvo un romance con Jean Cou, el asistente personal de Jean-Paul Sartre, convirtiendo a la doña en la mujer que conquistó no solo a los artistas más famosos de México, sino también a los intelectuales más importantes de Francia. Pero aquí viene el giro más devastador, cuando María se casó con Jorge Negrete en 1952, en lo que fue llamado la boda del siglo y la primera transmitida por televisión mexicana. Nadie sabía que él moriría de cáncer apenas 11 meses después, dejándola viuda y destrozada emocionalmente. La confesión más brutal es que después de la muerte de Alexander Berger, su 4.º esposo, en 1978, María Félix cayó en una depresión tan severa que se volvió adicta a los antidepresivos, la cocaína y el alcohol. Tuvo que ser internada en la prestigiosa Clínica Mayo en Rochester por casi 1 año. ¿Estás preparado para descubrir cómo la muerte de su único hijo Enrique en 1996 la destruyó completamente y cómo su última relación con Antoine Zapov, un pintor 31 años menor, se convirtió en una obsesión desesperada por recuperar la juventud perdida? Porque lo que voy a revelarte sobre los últimos años de la doña va a explotar tu mente. Suscríbete a Farándula Eterna porque esta historia apenas está comenzando y lo que viene después va a ser absolutamente devastador.
Lo que nadie sabe es que Diele Pucone da Viena. Lo que nadie sabe es que Diego Rivera, el muralista más famoso de México, estuvo obsesionado con María Félix durante años, y que incluso Frida Kahlo le rogó que aceptara casarse con él. Pero la doña lo rechazó brutalmente una y otra vez porque no se sentía atraída por él, creando una de las rivalidades artísticas más devastadoras del siglo XX. Tú que me estás escuchando, las fuentes más cercanas me han revelado que María Félix no solo rechazó a Diego Rivera por falta de atracción física, sino porque ella ya había decidido que ningún hombre mexicano podría darle la sofisticación europea que buscaba desesperadamente después de conquistar Hollywood y París. La exclusiva que tengo para ti revela que cuando María llegó a Argentina en 1952, María Weiss conoció al actor Carlos Thompson gracias a Eva Perón, quien personalmente los presentó en una fiesta diplomática. Thompson se enamoró perdidamente de la doña y le propuso matrimonio, pero lo que pasó después fue uno de los escándalos más brutales de la farándula internacional. La verdad devastadora es que María Félix aceptó la propuesta de matrimonio de Carlos Thompson. Planearon una boda millonaria en Buenos Aires, enviaron invitaciones a toda la alta sociedad argentina, pero días antes de la ceremonia, ella canceló todo afirmando que lo único que los unía era mera atracción física y no amor verdadero. ¿Sabías que el abandono de Carlos Thompson no fue por falta de amor, sino porque María recibió una oferta de trabajo en Europa que era más importante para ella que cualquier matrimonio? Thompson quedó humillado públicamente frente a toda Argentina, y esa traición se convirtió en uno de los escándalos más comentados de la década. Pero lo que nadie te ha contado es que cuando María finalmente se casó con Jorge Negrete, el 18 de octubre de 1952, en lo que fue llamado la boda del siglo, ella ya sabía que él estaba enfermo. Jorge había ocultado los primeros síntomas del cáncer que lo mataría apenas 11 meses después. La confesión más explosiva viene de los detalles de esa boda épica. Más de 500 invitados, incluyendo a Frida Kahlo, Diego Rivera, los hermanos Soler y Emilio el Indio Fernández. Fue la primera boda transmitida por televisión mexicana, pero detrás de las cámaras, Jorge Negrete ya experimentaba los dolores que revelarían su enfermedad terminal. Tú que me estás escuchando, lo que voy a contarte ahora va a hacer que entiendas a la dimensión aterradora del dolor que vivió María. Cuando Jorge murió el 5 de diciembre de 1953, ella no solo perdió a su esposo, sino que descubrió que él había estado ocultando deudas millonarias que la dejaron al borde de la bancarrota. La verdad exclusiva es que María tuvo que vender joyas y propiedades para pagar las deudas de Jorge Negrete, pero lo más brutal fue descubrir que él había estado manteniendo en secreto a otras mujeres durante su matrimonio. La boda del siglo había sido una farsa construida sobre mentiras y engaños. Después de la muerte de Jorge, María huyó a París, donde se reencontró con Alexander Berger, el banquero francés que había conocido años antes en una fiesta de la embajada francesa. Su matrimonio en 1956 fue una transformación completa. María pasó de ser una estrella mexicana a convertirse en una socialité europea. La exclusiva que tengo para ti incluye detalles sobre cómo Alexander Berger no solo le dio refinamiento y clase, sino que la introdujo en círculos financieros donde ella aprendió a multiplicar su fortuna. Durante 18 años, María vivió entre México y Francia, acumulando una riqueza que la convertiría en una de las mujeres más poderosas de América Latina. Pero aquí viene el giro más devastador. En 1958, María quedó embarazada de Alexander y estaba emocionada por tener un segundo hijo. Sin embargo, durante las filmaciones de Flor de Mayo, en 1950, sufrió un accidente que la hizo perder al bebé, sumergiéndola en una depresión brutal que marcó el inicio de su declive emocional. Tú que me estás escuchando, la confesión más aterradora es que la muerte de Alexander Berger por cáncer de pulmón en 1978 destruyó completamente a María Félix.
Ella confesó en su autobiografía que se volvió adicta a los antidepresivos, la cocaína y el alcohol, necesitando ser internada en la Clínica Mayo por casi un año. La verdad brutal es que cuando María salió de la clínica, ya no era la misma mujer. A los 64 años, conoció a Antoine Zapov, un pintor francés de 31 años, y se aferró a él como su última oportunidad de revivir la pasión de su juventud. ¿Estás preparado para descubrir cómo esta relación con un hombre 31 años menor se convirtió en una obsesión desesperada que duró hasta su muerte, y cómo María vivió sus últimos años atormentada por el fantasma de su hermano Pablo que nunca pudo olvidar? Porque lo que voy a revelarte sobre el final de la doña va a destrozar todo lo que creías saber sobre el amor. Suscríbete a Farándula Eterna, porque lo que viene en la parte final va a ser absolutamente devastador. Eso va a cambiarlo todo, para siempre. Pero aquí viene el giro más devastador que va a recontextualizar absolutamente todo lo que creía saber sobre María Félix. Su relación de 15 años con Antoine Zapov no era amor, era una obsesión desesperada por recuperar la juventud perdida, y el pintor francés nunca la amó realmente, solo se aprovechó de una mujer mayor que lo mantenía económicamente. Tú que me estás escuchando, la verdad brutal que nadie te ha contado es que Antoine Zapov vivía en el barrio de Montparnasse en París, pero durante 15 años nunca invitó a María a su casa. Ella confesó: sé dónde vive porque lo he dejado en la esquina de su casa desde hace 15 años, y es que yo digo una cosa, si tú quieres dejar a un hombre, investígalo, pero si no lo quieres dejar no le busques. La confesión más explosiva revela que María sabía perfectamente que Antoine tenía otras mujeres, pero prefería vivir en la mentira antes que enfrentar la soledad. A los 70 años, la doña se había convertido en una mujer desesperada que pagaba por compañía masculina mientras fingía vivir un gran amor. ¿Estás preparado para la revelación más impactante? En 1996, cuando su único hijo Enrique Álvarez Félix murió de un paro cardíaco a los 62 años, María Félix se desplomó completamente. El hombre que había sido su conexión con la realidad, su único logro como madre, había desaparecido para siempre. La verdad exclusiva es que después de la muerte de Enrique, María entró en la depresión más devastadora de su vida. A los 82 años, comenzó un deterioro físico y mental que la convertiría en una sombra de la mujer poderosa que había sido. Antoine Zapov, el hombre que supuestamente la amaba, prácticamente desapareció de su vida. Tú que me estás escuchando, lo que voy a contarte ahora va a destrozarte emocionalmente. María pasó sus últimos 6 años obsesionada con los recuerdos de su hermano Pablo, el único hombre al que había amado verdaderamente. En sus momentos de lucidez, repetía que todos sus matrimonios habían sido intentos fallidos de encontrar a alguien como él, pero el giro más brutal es que cuando María murió el 8 de abril de 2002, exactamente en su cumpleaños número 88, Antoine Zapov no asistió a su funeral. Su médico le había recomendado no ir porque sufría depresiones severas, pero la realidad era que él ya había encontrado a otra mujer mayor que lo mantuviera. La confesión más aterradora viene de las últimas palabras de Antoine sobre María: me quedo con el mejor recuerdo de una mujer a la cual amo y seguiré amando por el resto de mi vida. Pero esas palabras fueron dichas a la prensa para mantener su imagen pública, mientras él ya vivía con otra benefactora. La exclusiva que tengo para ti revela que María Félix murió completamente sola en su casa de Polanco. La mujer que había conquistado a presidentes, intelectuales, artistas y millonarios, pasó sus últimas horas acompañada únicamente por sus empleadas domésticas. La verdad brutal es que toda la vida amorosa de María Félix había sido una búsqueda desesperada e imposible. Nunca pudo superar la obsesión incestuosa por su hermano Pablo, y cada matrimonio, cada romance, cada relación había sido un intento fallido de llenar ese vacío emocional. Tú que me estás escuchando, la revelación final que va a explotar tu mente es esta: María Félix, la mujer más bella del mundo, la diva que rechazó Hollywood, la actriz que conquistó Europa, murió siendo la misma niña de Álamos, Sonora, que se enamoró prohibidamente de su hermano, y nunca pudo superarlo. ¿Estás preparado para entender la ironía más devastadora? La doña, quien siempre dijo,
Yo siempre escogía a mis hombres, en realidad nunca pudo escoger porque su corazón estaba condenado desde la infancia a buscar lo imposible, encontrar a Pablo en otros hombres. La historia de María Félix no es la de una mujer poderosa que dominó a los hombres, es la de una niña, traumatizada, que pasó 88 años, buscando desesperadamente el amor prohibido que la destruyó desde la adolescencia. Cada matrimonio, cada abandono, cada traición era predecible porque ningún hombre podía competir con un fantasma. La verdad es que María Félix no fue la doña por su fuerza, sino por su debilidad. Su aparente crueldad con los hombres era en realidad una defensa desesperada contra el dolor de saber que jamás encontraría lo que realmente buscaba. Suscríbete a Farándula Eterna, porque esta historia nos enseña que detrás de las leyendas más poderosas se esconden las heridas más profundas, y que el amor prohibido puede convertirse en una maldición que dura toda la vida.